Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and murmurous sky. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the Sky with Diamonds, amigos. ¿Recuerdan esa épica, histórica, inolvidable canción de los Beatles? Es la voz de John Lennon flotando todavía como una niebla dulce sobre un Londres empapado de revolución cultural. Imagínate a bordo de un barco en un río, entre árboles de mandarina y cielos de mermelada. Si alguien te llama, contesta despacio. Una chica con ojos de caleidoscopio. Flores de celofán amarillas y verdes se elevan sobre tu cabeza. Buscas a la chica con el sol en los ojos, pero ella ya se ha ido. Es Lucy en el cielo con diamantes. Lucy in the sky with diamonds. Bueno, si uno escucha con suficiente atención, si uno realmente escucha entre los gloriosos acordes de Lucy in the Sky with Diamonds, algunos dirán que no suenan campanas ni pianos eléctricos, sino algo más. Un extraño zumbido, un murmullo, un laboratorio social abriendo sus puertas. Y mientras el mundo deliraba con Sgt. Pepper, las minifaldas, la revolución del amor libre y el sueño de cambiarlo todo, a pocas cuadras del río Támesis, unos hombres de delantal blanco estaban tomando notas. Notas sobre el comportamiento de los jóvenes. Notas sobre cómo una canción podría moldear el espíritu y sobre cómo un shock televisado, por ejemplo, el asesinato del presidente Kennedy, podría reescribir toda la cultura americana. Estos muchachos de delantal blanco no se quedaron en la teoría. No. Estaban dispuestos a probar su punto hasta las últimas consecuencias. No les importó en absoluto llegar varias veces a la crueldad, a la perversión incluso, de ser necesario, con ramificaciones siniestras que perduran hasta hoy, con infancias robadas que nunca nadie devolverá. Así que sí, mientras los Beatles atravesaban el túnel mágico de Abbey Road, en otra esquina londinense tenía lugar uno de los experimentos psíquicos más salvajes del siglo XX, el Instituto Tavistock. Algunos lo llamaron, no sin razones, el MK Ultra británico. No exageran. Tavistock fue la fachada del servicio de inteligencia inglés, el MI6, en consonancia con la CIA, para experimentar con jóvenes británicos y con militares sin su consentimiento, para explorar hasta qué punto circunstancias extremas o absurdas pueden modificar el alma de la gente. Era tan sencillo como un vengan, tranquilos, es solo un remedio para la tos. Y después, ¡pum!, ácido lisérgico. Pruebas de resistencia mental, manipulación psicológica en toda regla, experimentación con los centros neuronales del placer y del dolor. Todo con el único objetivo de averiguar si podían gobernar la mente ajena. ¿Y quién estaba interesado en perpetrar semejante depravación? La lista es grande. Comenzamos por el joven príncipe de Gales, el actual rey Carlos III de Inglaterra, teóricamente moribundo, pero también pintan su papel en esta historia los eternos Rockefeller, que financiaron al MK Ultra en Estados Unidos, la Fundación Ford, que estableció la primera cátedra sobre estudios de género en la Universidad de Berkeley en 1959, y los sospechosos de siempre, los mismos que, cuando todavía nadie hablaba de ideología de género, vieron en Tavistock un campo de pruebas perfecto para ensayar la nueva sensibilidad del siglo XXI, la cultura LGBT. Porque en sus pasillos, los científicos hicieron pioneros en intervenir a niños vulnerables, aplicando por primera vez en Occidente bloqueadores hormonales a menores de 12 y en colapsar el sistema con filas de padres que llevaban a sus niños para cumplirles un capricho inducido
por la ingeniería social de una industria del entretenimiento viciosa, patética, preocupada por mirarse su ombligo mientras transmitían metamensajes perniciosos que le robaron la vida y el placer sexual a muchísimas personas. Suena terrible, ¿verdad? Bueno, Instituto Tavistock, pónganse en onda. Esta es una historia que lo tiene todo. Guerras mundiales, Sigmund Freud, rock psicodélico del que me gusta a mí, hippies, drogas, espionaje, experimentos químicos ilegales, monarquía y lobbies financieros. Y también, en ciertos antros conspirativos, una pizca de fantasía. Pero aquí la contaremos con la rigurosidad periodística de siempre. Bienvenidos al rincón más oscuro de Inglaterra. Comencemos el viaje. Londres es una ciudad fantasmal, y no de fantasmas de sábana y quejido, ni del gracioso fantasma de Oscar Wilde, sino de sombras más antiguas y densas, que se deslizan entre la niebla tradicional como si fueran parte de ese clima condenado, oscuro. Particularmente lo disfruto más que el sol, pero bueno. Hay edificios que parecen observar ladrillos ajados por siglos de lluvia, oficinas cuyos cristales reflejan el cielo, pero nunca lo que ocurre detrás. Hay un punto a pocas cuadras del Támesis, donde la niebla parece detenerse por un instante, como en una reverencia involuntaria. Es el Instituto Tavistock, una vieja mansión victoriana, tras cuyas puertas de madera se gestó probablemente el mayor experimento sobre la mente en el mundo moderno, cuanto menos antes del COVID. Su historia nace en el fango de la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados regresaban del frente con algo más difícil de curar que las heridas de su cuerpo, un temblor interior que los médicos llamaron shell shock, el shock del infierno, Traum para Freud. Mientras el Ministerio de Pensiones cerraba clínicas para veteranos por caras, lentas o inútiles, un pequeño enclave en Bloomsbury vio a estos hombres como algo distinto, a estos restos de humanos que fueron ultrajados peleando por intereses ajenos, los vieron como una nueva oportunidad de aprovecharse de ellos, una oportunidad única para estudiar la mente traumatizada por circunstancias de horror. Y así nació, para 1920, la Clínica Tavistock. Sus fundadores no eran médicos comunes, eran freudianos. En un Londres aún escéptico frente al psicoanalista austríaco, Tavistock se convirtió en el punto de encuentro de un colegio invisible de psiquiatras que buscaban legitimidad científica. Amigos, no se confundan. Yo no soy un admirador de Sigmund Freud, pero puedo respetar muchos elementos de su figura. Freud no avaló esto, como Darwin no avalaba el darwinismo social. Las cosas claras. El más importante de estas ovejas negras del freudianismo, que tenía Sigmund Freud una filosofía claramente individualista, donde el Estado no juega ningún rol en su teoría del hombre, ni siquiera de la autorregulación social, que tiene mucho de orden espontáneo, realmente, y que incluso lo encontró a él en un estrado, defendiendo que cualquier persona podía ejercer el psicoanálisis, por más que claro era bastante dogmático, y él, su Mesías, sin necesidad de tener un título médico. Así que estos psiquiatras que buscaron subvenciones gubernamentales para hacer experimentos crueles con muchas personas habían recibido una formación freudiana, pero no representaban a Sigmund Freud. Eran más bien la cara más degenerada de la moda esnovista del psicoanálisis londinense. El más importante de ellos se llamaba John Rawlings Rees, conocido como J.R., psiquiatra civil y militar que asumió la dirección del movimiento en 1933. ¿Les suena de algo? Sí, digo movimiento porque eran gente muy ideologizada. Muchos de ellos simpatizaban con las nociones de la sociedad fabiana, por la cual también pasó décadas más tarde el rey Carlos. La Sociedad Fabiana es una logia protomasónica que se propuso conquistar el comunismo a través de la evolución en lugar de la revolución.
cambios graduales, paulatinos y discretos, que puedan pudrir por dentro instituciones o aniquilar poco a poco ámbitos naturales de defensa del individuo como la propiedad privada, pero de manera sutil para no generar reacciones violentas, para ir despojando al enemigo de su libertad sin que se dé cuenta. Quizás fue la primera interacción entre la izquierda radical y el psicoanálisis. En 1933, mientras otro socialista obsesionado con reescribir la conducta humana tomaba el poder en el Reichstag, Ries, lleno de entusiasmo, expandía Tavistock. Formación educativa, camas, financiamiento y una nueva filosofía. La idea de que las multitudes podían ser guiadas y moldeadas sin que lo notaran, y que aquel que se saliera de la regla, bueno, siempre podía ser echado bajo la alfombra. Al estilo de Kubrick en La Naranja Mecánica, esas cosas pasaban en Tavistock, que por ejemplo consiguió un contrato con la Municipalidad de Londres para que le permitiesen recoger a indigentes de las calles, como si fueran personas sin ninguna voluntad, y llevarlos a sus instalaciones para someterlos a experimentos, como ratas de laboratorio. Como Tavistock cubría esto con su presupuesto, la alcaldía londinense lo vio como una excelente forma de limpiar sus calles. Algo similar y paralelo ocurría en los Estados Unidos en el llamado Experimento Tuskegee, donde a lo largo de décadas la CIA y un grupo de científicos del gobierno, también financiados por la Fundación Rockefeller, se dedicaron a inocular sífilis en indigentes afroamericanos, estudiando su evolución, incluyendo las variantes que podían, por ejemplo, acelerar su muerte. Ahora, volviendo a Ries y a Tavistock, su inspiración para experimentar con seres humanos fue un joven muy ambicioso llamado Edward Bernays, que era sobrino de Sigmund Freud y a su vez tío de Mark Randolph, el fundador de Netflix. Bernays, en 1923, formuló una frase demoledora: si comprendemos los mecanismos y motivos de la mente en grupo, ¿no sería posible controlar a las masas sin que lo supieran? Fue el padre de las relaciones públicas y del concepto moderno de propaganda. Lo admiraron Goebbels y Gramsci. Y no podemos proseguir esta historia sin presentar a este personaje tan fascinante como perturbador. Edward Bernays nació en Viena en 1891, en el seno de una prodigiosa familia judía. Su madre, Anna Freud, era hermana de Sigmund Freud. Su padre, Elie Bernays, era hermano de Martha Bernays, esposa de Freud, poquito incestuoso. Y su abuelo había sido rabino jefe de Hamburgo y pariente lejano de Heinrich Heine. En resumen, llevaba en la sangre a poetas y cirujanos del alma. A finales del siglo XIX, los Bernays emigraron a Nueva York. Edward estudió en la secundaria de Whit Clinton y luego estudió agricultura en la Universidad de Cornell, sin ninguna pasión. Pronto viró al periodismo. Como exitoso coeditor de la Dietetic and Hygienic Gazette, empezó impulsando causas improbables: popularizar las duchas y abolir los corsés. Enviaba miles de revistas gratuitas a médicos de todo el país y los resultados no tardaron en llegar. Bernays descubrió algo crucial: la opinión pública podía moldearse quirúrgicamente. E incluso las inocentes revistas sobre estilo de vida o chismes podían disfrazar el intento de adormilar a las masas o empujarlas a realizar conductas que no habrían decidido por su propia voluntad. Bernays quiso ir más lejos. Apoyó la obra teatral Damaged Goods, que abordaba sin anestesia las enfermedades venéreas y la prostitución. Y el éxito fue rotundo. Lo consideraban un editor progresista, que se pronunciaba sobre temas que todo el mundo quería leer, pero nadie se atrevía a escribir. La élite neoyorquina acudió a él como si fuera un profeta. El primero en llegar fue John D. Rockefeller Jr., hasta Franklin y Eleanor Roosevelt, que quién diría que luego se convertirían en la pareja que gobernó con puño de hierro y durante los peores 12 años de su historia a los Estados Unidos.
confiscando el oro de la gente, como Hitler, encarcelando opositores, censurando a la prensa, creando campos de concentración para ciudadanos de origen oriental, permitiendo o alentando una situación, Pearl Harbor, que permitiera entrar a una guerra atroz, donde se cometieron los peores crímenes, y diseñando la bomba nuclear que arrasaría de la manera más cruel nunca vista en la historia centenares de miles de vidas inocentes en Japón. Esos Roosevelt eran fans de Bernays y cenaron con él al menos una veintena de veces. Eran gentes empeñadas en transformar la idiosincrasia de los Estados Unidos, como Marx y el Che Guevara, en la constitución de un hombre nuevo, para lo cual hay que liquidar o mutilar severamente al anterior. My next guest is a truly fascinating gentleman. He happens to be 93 years old, and he is the father of public relations. In the course of his 70-year career, some of his clients have been Presidents Wilson, Hoover, Coolidge, and Eisenhower, Thomas Edison, Eleanor Roosevelt, and Enrico Caruso. It's a pleasure to welcome Dr. Edward Bernays. Hi, Doctor. Good to see you. Come on up over here. There you go. Have a seat right here. Thank you very much for being here. I mentioned to the people how old you were. I hope you don't mind me telling them that. And what kind of a doctor are you? What is your? Let me say first of all that everybody has 5 ages and they don't match. I happen to be 93 chronologically, Right. but I'm 61 physiologically. Mentally, I don't know. I suppose I'm 45. And societally, how I adjust to other people. I wouldn't quiver if I saw poor Mr. Reagan. I'd say, "Hi, Reagan." And Hollywood, Broadway y la cultura popular se convirtieron en su campo de pruebas. Promovió orfanatos con Daddy Long Legs, introdujo el ballet en Estados Unidos, llevando a una bailarina soviética a posar con una serpiente gigante en el zoológico del Bronx, y exageró la fragilidad vocal de Enrico Caruso hasta convertirla en reliquia. Pero el gran salto llegó con la Primera Guerra Mundial. Tras el armisticio, Bernays viajó a París como parte de un pequeño equipo de propagandistas financiados por la Casa Blanca. Allí cometió el error más afortunado de su vida. Declaró que su misión era difundir los ideales estadounidenses mediante propaganda mundial. Lindo, ¿no? El concepto explotó como una granada semántica. The New York World lo llevó a portada. Bernays sonrió. Había descubierto la fórmula del éxito. Con ideas tomadas de Freud, su tío, nadie pudo detenerlo. Es el creador del tradicional desayuno estadounidense. Él, Edward Bernays, inventó el tocino con huevos, una idea reciente presentada como ancestral. Trabajó para Chesterfield, ridiculizando las supuestas garantías médicas de los cigarrillos Lucky Strike, y fue pionero. Probablemente descubrió que el tabaco industrial tenía graves perjuicios para la salud que los propios médicos que trabajaban masivamente para la industria publicitaria. El golpe fue tan certero que George Washington Hill, presidente de American Tobacco, sentenció: «Contrátenlo, pero para nosotros. Bernays debe trabajar para nosotros». El tabaco estaba muy mal visto entre las mujeres, especialmente por su olor. Bernays entonces vio la grieta perfecta: asociar fumar con belleza y delgadez. Médicos, revistas de moda y columnistas repetían el mantra: antes que un budín, un cigarrillo. Miren. men have invoked a taboo against women smoking in public. Can you do anything about that? I said, let me think about it. And then I said, have I your permission to see a psychoanalyst to find out what cigarettes mean to women? He said, what'll it cost? So I called up Dr. Brill, A.A. Brill, who was a leading psychoanalyst in New York at that time. How come you didn't call your uncle? Why didn't you call your uncle? Because he was in Vienna.
Por supuesto que no estamos promocionando el consumo del tabaco ni nada por el estilo. Les estamos contando la historia en un estricto contexto educativo. ¿Y ustedes qué creen? La fórmula de Bernays funcionó, pero surgió un problema absurdo. A las mujeres no les gustaban los Lucky Strike porque su paquete verde no combinaba con la ropa. Bernays propuso entonces cambiar el color. Hill se negó. Entonces Bernays decidió cambiar la moda. Organizó el célebre baile verde en el Waldorf Astoria, financiado por un patrocinador misterioso. Las damas que asistieran a aquel lujoso hotel neoyorquino debían vestir de verde. La prensa habló del color de la temporada. Las tiendas se adaptaron. Intelectuales dictaron conferencias sobre su superior estética. Décadas después, Bernays lo admitiría con orgullo. Sí, fui yo. No conforme con eso, impulsó el feminismo de segunda ola, asociando los cigarrillos con la liberación femenina. ¿Qué hizo el feminismo de segunda ola? Básicamente, convertir a una masa de personas en consumidoras, contribuyentes y trabajadoras asalariadas. Básicamente, multiplicando oportunidades para el capitalismo industrial. ¿Está mal? No, no está mal, pero no era el objetivo declarado de esas feministas que luego terminaron convirtiéndose en criaturas cínicas, como Gloria Steinem, que a continuación en esta entrevista pueden ver admitiendo que durante 10 años trabajó como una agente secreta de la CIA, haciendo ¿qué? Se preguntarán. Por ejemplo, convenciendo a todas las feministas de la década del 60 que era bueno que los hombres se maten entre sí en la guerra de Vietnam y que era un problema de hombres, porque los problemas de hombres deben estar separados de los problemas de las mujeres. Sobre esa base, construida por la CIA, pueden imaginarse claramente con qué intereses se construye todo el feminismo moderno. Well, exactly when did your own association with the CIA start, and in what fashion? Did they come to you, or did you go to them? In 1958, when I came home from India, I discussed with student leaders, past and present, many of them active with the National Student Association, this kind of small foundation to encourage Americans to go. They thought it was a good idea, too. I was then told by foundations and professors and friends that I should not do this, that I would get in trouble with the House Un-American Activities Committee, the American Legion, all of those 50s people. And I became convinced that it was impossible. It was at that point that the student leaders said to me that they had in the past received funds for international programs from the CIA, and that they felt that this was important and could also be partly funded by the CIA. Well, I mean, did you feel that you really tried? I mean, did you go around to all of the wealthy private foundations, wealthy private people, and explain your point of view, and explain why you felt it was important that the United States be represented at these things in a certain way? What did they tell you? They told me that, well, the Ford Foundation, for instance, told me that they thought we were too liberal and too controversial, and that we would endanger their cultural programs in Austria. I mean, the first festival was being held in Vienna. It was not encouraging at all, and the private individuals to whom I went often had particular points of view to put forward, which would have been much, much more restricting than the CIA funds were, which were free. I mean, no one was told what to say. What do you mean they were free? You mean to say it was easier for you to work for the CIA than a private organization? That's right. And the reason I think that comes as a surprise, as it did to me at the time. I mean, I had the conventional liberals' view of the CIA as a right-wing incendiary group, and I was amazed to discover that this was far from the case, that they were enlightened, liberal, nonpartisan activists of the sort who characterized the Kennedy administration, for instance. ¿Vieron Steinem? Bueno, años antes, Bernays les dijo, fumen para liberarse. Miren. Women didn't care for the green packaging of Lucky Strikes, and the manufacturer concluded that changing the color was too expensive. Second, it was taboo for women to smoke in public. Bernays took a unique approach to these obstacles. First, he recommended that if the packs must stay green, they should make green the premier color of the fashion season.
During his Green Ball campaign, Bernays convinced French designers to incorporate green into their latest fashion lines, and not just any green, but the specific dark green shade of Lucky Strike packaging. He also engineered a green gala at the Waldorf Astoria, featuring some of society's most prominent tastemakers. To address the problem of smoking in public, he linked Lucky Strike cigarettes to the women's liberation movement, arranging for young women to march down Fifth Avenue, smoking and calling the cigarettes torches of freedom. Instead of appearing to sell cigarettes, this seemingly spontaneous march appeared to be a part of the struggle for gender equality. Suddenly, Lucky Strike cigarettes didn't just have packaging that matched the latest Parisian fashions, they also made a statement about women's equality. It's easy to see how these associations could skew market opinion, and the campaign was enormously successful. If you're like most people, then you probably assume that you know where your opinions come from. And if you're like most people, you're probably wrong. Su legado como ingeniero social es inmenso. Durante la candidatura de William O'Dwyer a la alcaldía de Nueva York, Bernays ya hacía propaganda segmentada, mucho antes de Internet. Realmente un genio. A los irlandeses les prometía mano dura contra la mafia italiana. A los italianos, reformas policiales para limitar el ingreso de irlandeses a la policía. A los judíos, firmeza contra el nazismo. El moldeado de las masas ya estaba en marcha. Por cierto, el publicista también trabajó para la United Fruit Company, propiedad de los jesuitas, y a través de ellos y de una beca de la Fundación Rockefeller pudo visitar La Habana, donde hizo negocios con Ángel Castro, el padre de Raúl y Fidel Castro, que a su vez estudiaban en un colegio jesuita. Edward Bernays no solo hizo popular el plátano en los Estados Unidos para generarle grandes rentas a la United, también creó una organización pantalla, el Middle America Information Bureau, que enviaba, entre comillas, información neutral sobre las virtudes del plátano a académicos y periodistas para generar un fenómeno de ventas sin par. Y lo logró, en forma de información, en la revista Selecciones, de Reader Digest. Y luego la cosa se puso un poco más malévola cuando el gobierno norteamericano contrató a Bernays para que utilice esa red de periodistas y medios a la hora de disimular los abusos de Estados Unidos y las compañías norteamericanas en dichos países centroamericanos, lo que incluía robarle las tierras a los legítimos dueños y esclavizarlos para que produzcan en ellas para su compañía, todo con la complicidad de gobiernos corruptos. Aquel buró, años más tarde, sería instrumental en la organización del golpe de Estado contra el gobierno guatemalteco en 1954. Arbenz, si no recuerdo mal. Y a través de Ángel Castro, el padre de Fidel, Bernays tomó contacto prematuro con un joven Fidel, a quien vio primero como un rebelde que era maravilloso para vender en televisión. Y de allí, como contamos en nuestro documental sobre la historia secreta de la Revolución Cubana, Castro viajó con periodistas estadounidenses y camarógrafos a todas partes. La CIA estranguló a Batista. La revista Time lo puso en su portada como el hombre del año. Y se sacó esta fotografía con una camiseta que dice I Love New York antes de pasar por las Naciones Unidas, donde él y en otra oportunidad el Che Guevara declararon no ser comunistas. Literalmente Bernays era el manager de los fucking barbudos en el Tío Sam. Luego hicieron otro rumbo, se fueron con los rusos, pero Bernays nunca dejó de trabajar para el ejército y la marina de Estados Unidos. Había comenzado en la Segunda Guerra Mundial. Coordinó la estrategia de Roosevelt para contar Pearl Harbor y justificar el ingreso de Estados Unidos en ese conflicto tan lejano y tan ajeno, e incluso trabajó en la época de Oppenheimer para publicitar el uso ético de las bombas nucleares. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo.
Si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales, sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora Los Liberales tenemos tienda. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de Los Liberales, y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clip de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras, por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1.000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado, desde $1.500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad. Pero ahora debemos pasar de página, porque lo que realmente importa de su estrafalaria carrera es un episodio poco conocido, un viaje secreto que Bernays emprendió en el año 1940, pocos meses antes de la Batalla de Inglaterra. El barco de vapor llegó a Southampton una tarde gris, cuando Europa empezaba a oler a azufre. El sobrino de Freud había sido invitado por un pequeño grupo de médicos, militares y psicoanalistas que operaban en un instituto modesto, impregnado de humedad y desinfectante, Tavistock. Por entonces, el Imperio Británico comenzaba a comprender que la guerra moderna no se libraba solamente en las trincheras, sino en la mente de los hombres. Y nadie, absolutamente nadie, moldeaba percepciones como Edward Bernays. Allí pasó días y noches reunido con John Rawlings Rees, Wilfred Bion, Henry Dix y otros pioneros de esa nueva alquimia mental, maravillados por tener con ellos al sobrino rico de Freud. De aquellos encuentros surgió el borrador embrionario de lo que más tarde sería el estatuto oficial del instituto. Cuando estalló la guerra, Rees, ya con rango de brigadier por parte del ejército inglés, o sea, era equivalente a un general, llevó a práctica lo discutido con Bernays, implementando la selección psicológica de oficiales británicos mediante pruebas mentales sofisticadas y diseñando protocolos de rehabilitación para soldados traumatizados o mutilados. Por primera vez, el British Army no elegía a los líderes por genealogía o abolengo, sino mediante algo muy parecido a los focus groups, evaluaciones conductuales y terapias experimentales. Incluso, Bernays recomendó poner en puestos de mando a los psicópatas, consciente de que su ausencia de empatía los haría mucho más eficientes a la hora de ejecutar masacres que podrían resultar oportunas, como por ejemplo matar a 2 millones de personas de hambre, como hizo Winston Churchill con una hambruna forzada donde robó el arroz a los indios para alimentar a las tropas británicas. Al concluir la guerra, Londres era un paisaje de escombros, pero Tavistock ardía de euforia intelectual. Tenían mucho más heridos, mucho más muertos y mucho más mutilados para jugar macabramente que en la Primera Guerra. Solo había un problema: nadie quería volver a trabajar bajo el paraguas del NHS, el Servicio Nacional de Salud. Siguiendo el consejo de Bernays,
cortaron el cordón umbilical. En 1947 nació oficialmente el Tavistock Institute of Human Relations. El servicio de inteligencia británico MI6 les dio su bendición y su presupuesto. Entonces ya no tenían que someterse a ningún tipo de control o regulación. Como la salud pública británica, podían experimentar de manera completamente atroz, pero lo pagaba todo el contribuyente contra su voluntad. Fantástico negocio. Al otro lado del Atlántico, un monstruo joven y hambriento de técnicas psicológicas les tendió la mano. Era la naciente CIA, antes OSS, Oficina de Servicios Estratégicos. Detrás de la CIA, claro, sus padrinos, los Rockefeller, la Fundación Ford y un joven veterano de guerra, especialista en inteligencia, nacido en Alemania y destinado a llegar muy alto, Henry Kissinger, de quien tenemos el documental más visto en español. Estas alianzas no fueron casuales, como podrán advertir. Por entonces, la CIA impulsaba el ultra secreto proyecto MKUltra, un programa que incluía hipnosis, privación sensorial, privación del sueño y dosis obscenas de ácido lisérgico administradas a sujetos desprevenidos. Un centro de tortura psicológica que arruinó la mente de cientos de jóvenes. Entre ellos, el tristemente célebre Una Bomber, a quien ya hemos retratado en varias ocasiones. En Londres, el MI6 replicaría algo bastante similar. Su mayor temor era que los soviéticos ya hubiesen desarrollado técnicas avanzadas de lavado de cerebro. A través de Tavistock, iniciaron sus propios experimentos clandestinos. El objetivo era claro: jóvenes militares a quienes se les dijo que participarían en un estudio para combatir el resfriado de invierno. Entre ellos, estaban dos muchachos de 19 años de edad. El señor Webb, quien decidió permanecer en el anonimato, y Eric Gow, operador de radio de la Marina Real. Ambos fueron enviados al Centro de Investigación de Guerra Química de Porton Down, en Wiltshire. El rumor había comenzado como empiezan todas las cosas importantes en los cuarteles ingleses, entre cigarrillos baratos, botas húmedas y humor seco. Dicen que es una prueba para una nueva vacuna, comentó Gow. Algo para los resfriados de invierno. Webb sonrió con ironía. Vacunas en soldados rasos. Claro, ¿qué podría salir mal? Nadie imaginó cuánta verdad escondieron las bromas. El laboratorio era un edificio bajo y gris, sin carteles, con ventanas tan opacas que apenas dejaban pasar la luz. Los recibieron 3 hombres con bata blanca. No llevaban nombres, solo iniciales bordadas: T, J y S. Tomen asientos, caballeros, dijo T. Este experimento ayudará a preservar la seguridad nacional, añadió S. La sustancia llegó en un vasito transparente, como los que usan los dentistas para enjuague. No era una pastilla, ni una vacuna, ni un jarabe, sino un líquido blanquecino, elegante, sin olor medicinal. Relájese, cabo Webb, esto no dolerá. ¿Cómo se llama la sustancia, señor? Nombre técnico LSD-25. Pero usted no se preocupe por eso. Coopere. Al principio no ocurrió nada. Luego, de golpe, el mundo comenzó a desplazarse lentamente, como si Salvador Dalí hubiera pasado su pincel sobre la realidad, que ahora era brillante, distorsiva, atemporal. El reloj de la pared comenzó a derretirse. Las botas de Gow serpenteaban como gusanos de cuero. La piel del doctor se abría en grietas. Y en cada grieta aparecía un ojo. Y debajo otro ojo y otro ojo. Una cascada interminable de miradas y de lenguas de reptiles. Durante horas o días, porque como dije, el tiempo ya era un recuerdo, Webb quedó atrapado en un infierno de rostros licuados, de sonidos gangosos, imagínense, no sé, como una canción de Bad Bunny, de flores viscosas y risas que brotaban del aire, como si el viento tuviera pulmones, y esos pulmones sufriesen asma. El Estado tardó décadas en admitir lo ocurrido. Solo hace pocos años llegaron indemnizaciones modestas, selladas en acuerdos extrajudiciales. Pero esta, amigos, es la única verdad. Las sombrías salas del Tavistock
fueron hogar de algunos de los experimentos más brutales del siglo XX. Inyectaron dosis suficientes para causarles ceguera a muchas personas. Hubo indigentes que no volvieron nunca del viaje. Nadie los reclamó. Y lo peor es que su trabajo no tardó en atraer a una audiencia poderosa. Por allí, por el Tavistock, desfilaron Unilever, Bayer, la farmacéutica, Shell, cuando se convirtió en propiedad mixta de la monarquía holandesa y la monarquía británica, y hasta la BBC. Señores, más bancos de la City de Londres, que buscaban todos estos organismos, todas estas empresas, las mejores recetas mentales para vender sus productos, instalar necesidades artificiales y borrar resistencias colectivas a productos, no sé, caros o impopulares. En estudios piloto analizaron reacciones ante filetes de pescado, café instantáneo, jabones, eslogans, envases, horarios publicitarios e incluso tonos de voz. Otra vez, Focus Group. Nada era demasiado pequeño para ser manipulado si prometía producir un reflejo en la mente del público. Amigos, todo lo anterior está documentado. Son archivos que hoy pueden consultarse públicamente. Pero algunos autores como Daniel Stulin y John Coleman van todavía un paso más allá. Sostienen que el Instituto Tavistock habría diseñado la revolución contracultural de los años 60. Según ellos, los Beatles, el rock psicodélico y la revolución de las drogas no fueron una explosión espontánea de rebeldía juvenil, sino una ingeniería social quirúrgica destinada a erosionar el orden moral de la posguerra. En este relato, los 4 de Liverpool fueron preparados como caballos de Troya culturales, diseñados para fragmentar familias, erosionar tradiciones, estimular el narcisismo y volver a la población más dócil y manipulable, esclava de sus pasiones. ¿Cuál es la prueba estrella? Que la psicodelia masiva fue posterior a los experimentos con LSD realizados por la CIA y el MI6 en los años 50. Cada porro, cada pepa, cada riff de guitarra sería el eco tardío de un laboratorio estatal, según estos autores. En mi opinión, simplifican demasiado la historia. Fue un fenómeno cultural que tuvo una base espontánea y, por supuesto, muchísimas oportunidades para que los servicios de inteligencia se infiltren en estos movimientos o los aprovechen. Pero el hipismo fue tremendamente reprimido por los Estados Unidos. Así que, vamos a ver, no es que eran todos agentes de la CIA, sino que estaban rodeados de algunos. Y escuchen esto, siempre según estas miradas, que aquí reproducimos con interés periodístico, el poder no se limitó a promocionar las orgías y las drogas. Para amplificar la manipulación de las masas, hacía falta algo más, una tragedia televisada, un choque emocional compartido por millones. ¿Y cuál fue la gran tragedia televisada del siglo XX? El asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Y ténganlo claro, hay un principio de división, el famoso divide y vencerás. Cuando se promociona la contracultura, se busca una reacción conservadora. Las dos cosas son necesarias para controlar a la mayor cantidad de gente posible. Cuando se muere Kennedy, habrá gente que lo vea como una tragedia y habrá otra que lo celebre. Las dos cosas también son perseguidas por quienes manipulan a las masas. Cito a Stulin. El asesinato transmitido por televisión provocó un declive inmediato en la moral del pueblo estadounidense. Al cabo de un año cambiaron la ropa, la música, las drogas salieron de los guetos y aparecieron los extremismos. Desde los Beatles hasta Charles Manson, el asesino serial. Desde el amor libre hasta el LSD. El comité Warren encubrió los hechos. Se percibía la existencia de un gobierno en la sombra. Bienvenidos a Oz. Entre tanta imaginación de este caballero, que fue teniente coronel soviético Stulin y gran amigo del mayor traficante de armas de fines del siglo XX, hay también algo de verdad. Y si no me creen, los invito a ver mi propio documental sobre el asesinato de Kennedy, donde abordamos todas sus capas ocultas, incluyendo cómo fue una auténtica revolución para la televisión americana. Ahora debemos viajar a 1989, cuando comenzó a gestarse una de las prácticas más controvertidas de nuestra era. Entre las alfombras gastadas del Tavistock, un pequeño grupo de psiquiatras y burócratas del NHS inauguró un servicio novedoso para jóvenes que cuestionaban su identidad, el GIDS. En una pared colgaba la foto del entonces príncipe de Gales,
futuro rey Carlos III, el Fabiano y padrino informal del instituto. Un apoyo silencioso, pero decisivo. Allí germinó, casi sin debate público, el uso de bloqueadores hormonales en menores de edad. Durante los años 90, el GIDS fue casi un secreto. Pasillos silenciosos, máquinas de café rotas, adolescentes con capucha y padres confundidos. Es natural, decía el terapeuta, está atrapado en el cuerpo, equivocado. Poco a poco, se convencía a las familias de que la transición era el camino, aunque aún existían protocolos formales. No one really questions whether or not it's harmful to your body. I think we're just so young that we just trust the doctors. For me, I don't think there could have been anything that the doctors could have said to stop me from wanting to go on to hormone blockers. No, hormone blockers have been a thing for quite some time. After 15 months on blockers, Hannah began taking cross-sex hormones, estrogen in her case. When I started blockers, they suggested that there would be some time between starting blockers and starting hormones. I didn't really see it as a time frame to just think about my options. I saw it as the first step to this journey. Para 2005, las primeras alarmas comenzaron a filtrarse. La periodista Hannah Burns lo reconstruye en su libro Time to Think. En una reunión interna, la supervisora abrió una carpeta. Tenemos nuevas derivaciones, 27 este trimestre. El número cayó como un peso muerto, pero el silencio se volvió absoluto cuando añadió: y hay un caso complicado. Un chico de 12 años. Ya pidieron bloqueadores. Un psiquiatra frunció el ceño. Eso no está indicado para menores de 16. ¿Quién aprobaría algo así? El endocrinólogo dice que es reversible, murmuró una terapeuta. ¿Y la evidencia?, preguntó el psiquiatra. ¿Qué dice la evidencia? No sé si el endocrinólogo está suficientemente autorizado para una decisión así. La respuesta nunca llegó. Más tarde, este hombre, que quedó preocupado, insistió, escaló un superior y volvió a preguntarle: ¿qué evidencia hay de que sea reversible este daño que se le causará a un niño de 12 años? Le contestaron: bueno, es más bien escasa. Esa palabra, escasa, sería la sombra del GIDS durante toda la década. Escasa evidencia, escaso consenso y sobre todo, escaso tiempo para evaluar a los pacientes que tomaban una decisión tan arriesgada. Para 2016, un niñito de 10 años ya había recibido bloqueadores. Y para 2020, el número de pacientes menores ascendía a 2.500. Una cifra bestial. Los pasillos, antes silenciosos, se transformaron en un flujo interminable de jóvenes ansiosos, algunos arrastrados por padres desesperados y frustrados, otros enfrentados a sus familias, pero amparados por el sistema estatal. Con el tiempo, el protocolo se volvió tan laxo que bastaban 2 o 3 consultas para derivar a un menor al endocrinólogo e iniciar bloqueadores, saltándose recomendaciones médicas de lo más elementales. Desde el GIDS, insistían en que los bloqueadores eran reversibles y que su uso no tenía relación con el paso posterior a hormonas cruzadas, es decir, con que los niños terminaran convirtiéndose oficialmente en transexuales. Pero, según esta línea crítica, era falso. Además de efectos secundarios severos, incluidos trastornos mentales y problemas hormonales, el 98% de los menores que recibieron bloqueadores avanzó luego hacia hormonas cruzadas. Mucho tuvo que ver, dicen empleados, la influencia de Mermaids, sirenas, una ONG feminista respaldada por la corona británica que se acercaba a presionar a la clínica para acelerar derivaciones y tratamientos. ¡Presionar! Literalmente. O hacen lo que decimos, o empezamos a escracharlos. Escracharlos, por ejemplo, con campañas como esta. 14-year-old Frankie is one of 5,000 children and young people desperate to be seen at NHS England's 2 new gender clinics. But he and his mum have given up on ever walking through their doors. While I was learning, I went to a GP about me being translithic. That's when I got diagnosed with gender dysphoria and body dysmorphia.
In the 5 years he's been waiting, first for the Tavistock and now these new services, he's not spoken to one medical professional, even over the phone, suffering false hope after false hope. They referred me. We've got nothing back from them for almost 5 years. I think with the 3 to 6 month thing, when they said that to us, that's happened about 3 times, where they've said to us, like, you'll be seen soon, you'll get an appointment soon. Like so many other children, he's been failed by a health service unable to serve the rapidly changing and increasing number of those who need its help. The doors of its one clinic closed down, the 2 set up in its place, struggling to recruit staff. This, a medical community that doesn't yet agree on best practice. Today, an independent report commissioned by NHS England found that children had been badly let down. Its chair's message to young people this morning. Pero decir que el Reino Unido desatiende a la población trans menor de edad, como sostiene este enfoque, está bastante lejos de la realidad. Todo lo contrario, la promueve. El Reino Unido estatiza la causa trans y promociona la transexualización de la infancia, sin reparar con suficiente prudencia en los efectos adversos. Quiero recordarles que es el país donde nació Malthus, el tipo que dijo que hay que propagar la peste, la guerra y la hambruna para reducir a la población y eliminar a los indeseables. Un dato que se volvió explosivo es que en toda Gran Bretaña, donde, como les digo, nació el liberalismo, pero también algunos despotismos tremendos, menos del 2% de los niños presenta rasgos del espectro autista. Pero en las salas del GIDS, los que sí, representarían 1/3 de los pacientes. Y amigos, no eran autistas antes, según las denuncias judiciales y los peritos médicos. Terminaron así después del tratamiento. Además, investigaciones y testimonios afirman que un número significativo de sus pacientes eran menores, con historial de abuso sexual, cuyo sufrimiento era interpretado, según los críticos, directamente reencuadrado como disforia de género. Es decir, tu padre abusaba de ti, pero para algunos médicos el problema era que estabas en el cuerpo equivocado. Otra madre cuenta que derivaron a su hijo a la clínica por un trastorno obsesivo-compulsivo severo. Solo salía de su habitación para ducharse 5 veces al día. Ella nunca pensó en disforia de género. Sin embargo, al llegar a Tavistock, lo trataron de inmediato como si fuera una niña y le prometieron una cita rápida con un endocrinólogo. Años después, tras rechazar el tratamiento, el joven asumió su homosexualidad. Era simplemente gay. Asegura que no tenía ningún problema con el hecho de ser hombre y que hoy está en paz con su decisión. Gracias a Dios, dice la madre, el sistema no pudo con todos. Para 2020 el escándalo era indisimulable. Tavistock desbordó titulares y el NHS dijo, por fin, debemos investigarlos a fondo. Se nombró una comisión independiente encabezada por la doctora Hilary Cass, discreta pero implacable. En 2024 su informe cayó como un hachazo. El 98% de los niños que tomaban bloqueadores avanzaba hacia las hormonas cruzadas. No se observaban mejoras psicológicas y el servicio sencillamente no sabía qué había pasado con la mayoría de sus pacientes, algunos de los cuales fallecieron. Finalmente, en marzo de 2024, el GIDS fue oficialmente cerrado. Parecía el fin, o al menos el fin de esa historia, porque el NHS anunció que lo reemplazaría por centros regionales con protocolos más rígidos. Para los críticos, eso demuestra que el afán de seguir interviniendo no va a claudicar, solo cambia de forma. En los pasillos del antiguo Tavistock, ya vacíos, quedaba una sensación extraña, casi literaria, la de haber asistido a algo que nunca terminó de entenderse del todo. Entre paredes desnudas y una sala de espera, habitada apenas por el eco, todavía quedaba lugar para un misterio. Una enfermera que pidió anonimato contó algo que no figura en los informes auditados. La última noche, al apagar las luces, todos los relojes digitales del pasillo marcaron la misma hora, 0000. Extrañada, porque no había tocado ningún botón, sintió que algo se había reseteado en el corazón del centro. Y al día siguiente,
mientras los técnicos desmontaban servidores, el NHS confirmó un colapso digital. Gran parte de los historiales clínicos habían desaparecido. Registros, expedientes, pacientes, partidas de defunción, todo ello tragado por el olvido de una trituradora o de una papelera electrónica, incluidos especialmente esos informes periódicos que la corona había recibido año tras año sobre Tavistock, como parte de su función protocolar en el área de salud mental, siempre a cargo del príncipe de Gales, durante décadas Carlos III. Hoy William, por cierto, el futuro rey. 2 meses después, se vio al rey Carlos celebrando el 40 aniversario del Royal College of Psychiatrists, institución de la que había sido padrino durante 4 décadas. Y bueno, con los problemas que tiene. Y así, en una sala solemne, brindando champaña con él, varios doctores y consultores del difunto Instituto Tavistock en sus años más controvertidos. Poesía, ¿verdad? Poesía oscura. Los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos, queridos amigos. Y por favor, hagan posible la continuidad de este proyecto en patreon.com/Nicolás Moraz, ya sea desde los aportes mensuales de tan solo $3 o de las compras únicas en nuestra tienda, con grandes oportunidades, incluyendo la de comprar videos de los temas que ustedes quieran. Por supuesto que con nuestro enfoque. Patreon.com/Nicolás Moraz y tendremos un nuevo estudio para hacer cosas sensacionales el año que viene.